Les iba a decir a su casa, ¿no? Aquí nadie quiere estar, pero bienvenidos a su casa. Bueno, muchas gracias a la doctora Mendieta y a la organización por invitarme a platicarles de algo que creo que les interesa un poquito, el dolor. Pero para hablar con ustedes de dolor vamos a hablar más bien de qué es, porque una de las cosas que pensamos es que a nosotros nos duele, nos imposibilita, pero no sabemos en realidad cuál es el mecanismo. Y cuando entendemos los mecanismos, entonces entendemos por qué se produce, y entonces podemos ser más amable con este torturador nuestro llamado el dolor. Y de eso se va a tratar estos 30 minutos. ¿Qué tiene que ver con esto, con la conciencia? Cuando nosotros somos conscientes de tener dolor, cuando hay dolor en el otro y lo entendemos, para la fibromialgia creo que es una cosa muy importante. La próxima. Bueno, esto de la conciencia, muy brevemente les voy a decir que ha sido todo un tema en cuanto a quién tiene conciencia. Animales tienen conciencia, los que tengan perros o gatos podrían decir si ese animal tiene conciencia o no tiene conciencia. Es el único que me mueve la cola cuando yo llego a la casa. No tan solo tiene conciencia, sabe quién soy yo y además me quiere. Y eso ya ahorita, hoy en día, es importante. Bueno, entonces sí hay, no vamos a irnos a la conciencia animal, pero tenemos algunos datos de hace 14,000 años en las cuevas, a donde nos damos cuenta que esos dibujitos que están ahí traen algo más de trasfondo muy interesante. Este, al que yo ya le he nombrado Spikey, es Spikey, ¿no? Tiene los pelos parados, además es niño, no es niña, ¿no? O sea, lo individualizaron a tal grado de manera esquemática que no se necesitó ningún retrato ni ningún nombre propio para decir aquí hay 5 individuos y cada uno es diferente y esta al parecer es niña. O sea, ese que está dibujado en la pared soy yo, y este es mi primo, y esta es mi mujer. Entonces ahí nos damos cuenta de que yo soy yo. Y por supuesto, bueno, este es el gran chamán, ¿no? Entonces al menos tenemos documentación. Estas son de hace 14,000, pero han encontrado cuevas un poquito más viejas, de 40,000 años, a donde seguramente ustedes han visto las manos pintadas de una manera además extraordinaria, porque no es una mano pintada, es un buche de pintura que se pusieron en la boca, pusieron la mano y le soplaron. Entonces lo que quedó fue el negativo de la mano realmente. Entonces, pues nada más propio que la mano. O sea, es una identidad. Bueno, este es Matías. Matías en ese momento tenía 8 meses y medio y ya había pasado por enfrente del espejo y no pasaba nada. Pero ese día tuve la suerte de tener por ahí la cámara y se asomó al espejo. Y está clarísimo, ¿no? Matías sabe que el que está aquí es él. Nos tardamos 8 meses y medio en darnos cuenta. Nuestro cerebro antes de eso se está construyendo, es una gelatina que está en blanco. Quiero que les quede muy, muy claro. O sea, tenemos un cerebro, la próxima, que
Nos hace andar el corazón, nos hace mover la musculatura muy mal, porque no caminamos. Y eso se llama tener un cerebro que nosotros le denominamos altricial, que quiere decir que está en blanco y que nos vamos a tardar mucho tiempo en dejar el nido, algunos 30, 35 años, ¿o no? Eso quiere decir que hay una parte del cerebro que literalmente está en blanco y que hay que llenarla, y la llenamos pues con una serie de experiencias, la llenamos con aprender a sumar, la llenamos con aprender a hablar, con la gramática, en fin. Luego entonces tardamos en darnos cuenta, varios meses, en que nosotros somos nosotros. Y por supuesto, es muy curioso porque si a un bebé recién nacido yo agarro una agujita, no con afán de torturarlo, pero le pico el dedo, ¿qué creen que hace ese bebé? Reflejo de flexión, pues que ni llore. Muy posible que si lo hago bien, ni siquiera va a llorar. ¿Por qué? Pues porque él va a sentir algo que le está haciendo daño. Se va a enterar alguien, eso es daño, no es una caricia, lo va a mandar por un cable a la médula espinal, ahí se va a cerrar el circuito y le va a decir al músculo, contráete. ¿Por qué? Porque eso que te picó es una fuente de daño. Eso se llama reflejo antialgésico primario. Es inconsciente, no hay conciencia. Todo el mundo lo hemos experimentado con la cafetera o con el comal caliente. Y además aprendemos rapidísimo. ¿No? Ya sabemos que las cosas calientes hay que tratarlas con cuidado. Bueno, ese es el primer punto del dolor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que tener por el cuerpo receptores sensoriales que me informen el dolor. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuántos dolores reconocemos nosotros los hombres? ¿Cuántos se imaginan? 1000, dicen por ahí. No, nada más 3. No tenemos más que para 3. Mecanonocicepción, fuerza mecánica por aplastamiento. Termonocicepción, frío, extremo. Extremo quiere decir 5 grados o menos. O 49 grados o más. Y quimionocicepción, ácidos o bases fuertes. Ácido, es lo único que sensamos. Todas esas cosas que nos hacen al cuerpo, nos destruyen las proteínas. Como nos destruyen las proteínas, que son lo más valioso que tenemos, nosotros estamos constituidos de proteínas. Algunas otras cosas, pero fundamentalmente de proteínas. Y las proteínas son muy lábiles. ¿Qué creen que es una clara de huevo de pollo? Huevo de la mañana. ¿Y qué le hace el sartén cuando la ponemos? ¿De qué color es cuando la sacamos del cascarón? Transparente. Y apenas empieza a calentar el sartén y se empieza a poner blanca. Es albúmina, así se llama esa proteína. La coagulé, la desintegré. ¿Y saben a qué temperatura empezó a ponerse blanca? 49 grados. ¿No han oído hablar de que no lo dejes que al niño le suba la temperatura a 40 grados porque se pone, bueno, empieza a convulsionar y se pone, no, empiezan a coagularse las proteínas del cerebro, por ejemplo. Entonces, calor, frío. Todos jugamos en algún momento con hielo seco de chicos o así. La sensación era de ¿qué? De que quemaba, a pesar de ser el frío más frío que hay, pues, CO2. Bueno, 5 grados también desnaturalizan las proteínas.
y las preservan. Por eso metemos la carne y el pescado al refrigerador. Y lo podemos comer varios días después. Ácidos. Si le echamos una gota de limón al pescado para hacer ceviche, ¿qué le hacemos al pescado? Lo cocemos. Desnaturalizamos las proteínas. Entonces, no hay miles, por suerte. Hay nada más 3, pero con esos tenemos. Y ahora les voy a enseñar una cosa que nosotros le hemos llamado el eje del dolor. Y el eje del dolor es terrible, pero es maravilloso. En este lado tenemos que la gente no sienta dolor. ¿Eso es posible? Sí. Desgraciadamente hay un síndrome que se llama, lo que dice aquí, síndrome de indiferencia congénita al dolor. Es muy raro, por suerte, muy, muy raro. Es una disautonomía, como el doctor Lavín les vino y nos contó. Bueno, forma parte de este síndrome disautonómico. De hecho, se llaman síndromes disautonómicos y están clasificados del 1 al 6. Y además de que no siente, o sea, puedes no sentir dolor por varias causas. Ya les dije, tenemos receptores, pero esos receptores están unidos a nervios, cables, literalmente cables, que nos llevan la información dolorosa, primero a la médula espinal, pero luego a varios centros que están acá en la azotea. Puedo no tener el receptor. Puedo no tener el cable. O la otra opción que no se había explorado era que no tuviera el centro acá arriba o que no estuviera conectado. Entonces la falla puede ser a varios niveles. Y por el otro lado, aquí tenemos la percepción normal de dolor, lo que todo mundo aquí hemos sentido, y del otro lado es alguien que, por ejemplo, esto es una parte frecuente, tiene diabetes, se le ulceró el pie, tiene un síndrome que se llama pie diabético, y entonces hay que amputarle el pie. Esa persona, además de que ya la dejamos mutilada, pues va a sentir todavía su pie, se llama miembro fantasma, pero no nada más va a sentir el pie, sino que además le va a doler. Qué terrible, ¿no? Doler algo que te dolía antes de que lo tuvieras, pero que ahora te va a seguir, y eso se llama dolor fantasma. Entonces, aquí no siento dolor, y aquí siento un dolor de algo que ni siquiera tengo. Esos son los extremos del eje. ¿Cómo están distribuidos los receptores sensoriales? Pues no de manera uniforme. Las inyecciones no las ponen en las nalgas porque ahí sentimos menos, ¿no? Podemos estar sentados muchas horas. En esta parte de aquí, apriétensela así como para hacerse daño. Oh, sorpresa, no duele. ¿Ya vieron? Eso no. Se llama conciencia. No han explorado su cuerpo y no se han dado cuenta que hay sitios a donde duele mucho y sitios a donde no duele nada o no duele. ¿Y por qué? Ya se rieron aquí porque dijeron, sí, ¿verdad? No duele nada. ¿Se han visto los faquires que se meten unas agujas aquí? Pues, ¿por qué creen? Nunca se meterían aquí o aquí en el pecho. Tenemos muchísimos, bueno, en los genitales tenemos una cantidad de receptores. Impresionante. Y en estos lugares no hay receptores, ¿no? Los karatecas rompen cosas con el brazo. Pero se pueden romper el hueso y no les va a doler. Pues ahí no tenemos receptores. Entonces tenemos receptores por todos lados y están distribuidos dependiendo de para qué nos sirven. Yo quiero enterarme de todo en las manos. Entonces ahí tengo una cantidad de receptores brutales. En la cara, para el dolor y para el no dolor también. La próxima. Bueno, estas son ilustraciones de amputaciones y de dolor fantasma. Esto en el siglo XIX
amputaban, sobre todo los marinos, en batalla podían amputar una pierna completa en segundos, 18, 20 segundos. Y eso era, el cirujano que hacía eso, pues tú lo bendecías porque era muy rápido, había dolor, pero no eran 4 horas, eran 17 segundos. Entonces, hay un factor del tiempo también en el dolor. La próxima. ¿A dónde está el dolor? ¿Dónde vive el dolor? Bueno, resulta que en nuestro cerebro tenemos un mapa, en realidad tenemos 2 mapas. No, en realidad tenemos más mapas, pero no quiero hablar del cerebelo porque los voy a confundir. Tenemos 2. Como parece un hombrecito, y hombrecito en latín se llama homúnculo, pues le pusieron así, el homúnculo. Lo descubrió Painfield, un neurocirujano en la década de los 50 en Canadá, y se dio cuenta que teníamos en la parte sensorial de nuestro cerebro este monito, y en la parte motora otro muy parecido. Si se dan cuenta, el monito es un monito raro, porque no es un monito que está ahí puesto, sino es un monito que tiene la representación de todo el cuerpo, y la representación no vale lo mismo, no es un monito simétrico. Tiene que ver con lo que les acabo de decir. ¿A dónde está la parte sensorial más importante? Les dije. En la cara y en las manos. Y ya vieron todo lo que dedica la evolución para la cara y la mano, pues es nada más ni nada menos que casi 2/3 de toda la corteza. Las nalguitas, nada. No duelen, no tiene una representación muy grande, ¿no? El pie sí, el resto del cuerpo no. Fíjense, otra vez, aquí abajo del codo, todo el antebrazo y el codo no, la mano sí. Y luego además, abajo, viene, pues dice, qué raro, pone la mandíbula y pone la lengua. Sí, son los órganos de la fonación. Entonces, esto quiere decir que estamos o que evolucionamos para comunicarnos, para hablar, las manos, la cabeza. Bueno, motoramente y sensorialmente estamos ahí. Ok, este es nuestro cerebro. El cerebro que funciona de manera automática es solo muy chiquito. Y aquí controlamos el sueño, la vigilia, controlamos las tripas, el corazón, la temperatura, o sea, las cosas que se llaman autónomas, que no importa qué pase, pero esas siguen funcionando de alguna manera. El otro volumen, pues es el que ganamos con la evolución, justamente, y sobre todo esta parte de aquí, que es el lóbulo frontal. Y es aquí donde tenemos la representación. Entonces aquí la pregunta es, ¿dónde están? ¿Hay un núcleo para el dolor? Existe un sitio, porque pues, podríamos irlo a apagar si nos duele algo mucho, ¿no? Lo primero que tengo que decirles, y de hecho, pues ya son casi 5 minutos, es que el dolor es una alarma. Una alarma. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor dice que es una alarma para un daño real o potencial que ponga en peligro al individuo o al cuerpo. Entonces, ¿quién se enoja contra una alarma? Es como si te enojaras porque le encendiste la alarma a tu coche en la noche y suena, y entonces tú dices, híjole, ya me despertó. Bueno, sí, ya te despertó, pero se están robando tu coche. Se están queriendo robar tu coche. Te están queriendo hacer un daño patrimonial. El problema es cuando la alarma se echa a andar y nadie se está robando el coche, ¿no? O el problema es cuando suena la alarma, bueno, nadie se está robando el coche, o suena todo el tiempo y tampoco se está robando ningún coche. Bueno, ese es el problema con todo aquel que sienta dolor aquí. Y de repente ya dejó de ser alarma y por lo tanto
empieza a ser lo que denominamos dolor patológico, que me duela algo que no me tiene que doler, porque no hay daño. No hay un solo centro del dolor, se llama matriz del dolor, la próxima. Uno de ellos es el área anterior del cíngulo. Entonces decía, ¿se puede desconectar? Sí, esto lo hicieron en los 50, mucho. Quemaban esta zona de aquí, eran pacientes con cáncer, con dolor irreductible farmacológicamente, ya les habían dado morfina y no tenían, les quedaban además 3 o 4 semanas de vida, y de lo que se trataba era de que pasaran en muy buen estado y sin dolor ese tiempo que les quedaba de vida. Esta cingulectomía lo que generaba era que el paciente, fíjense qué chistoso, refería después de la operación, sé dónde me duele, me sigue doliendo, pero ya no me importa. Órale, todo el mundo dijo, ¿qué le desenchufaste? Ni más ni menos que el desagrado, que es el componente de alarma del dolor. Si el dolor no fuera desagradable, no nos importaría. Pero el problema es que tiene un componente muy desagradable. La próxima. Hicieron varios experimentos, este es fabuloso porque no son pacientes, sino es gente. Este experimento se publicó en una revista científica muy importante, en Science, y se publicó en el 97, que era cuando ya teníamos manera de ver qué partes se activaban por imágenes cerebrales del cerebro. Y cuando tú te echas a andar, tu combustible es el azúcar, la glucosa, pues cuando mandas a hacerle una tarea al cerebro y ese cerebro tiene núcleos que se echan a andar, pues van a consumir glucosa, ¿no? Son como los motorcitos. Y eso es lo que nos indica aquí. A estos grupos de pacientes, a uno le dijeron, oye, este estímulo que te estoy dando es muy desagradable. Fíjense, un término totalmente subjetivo, desagradable. Y este es poco desagradable, pero lo chistoso fue que a los dos les dieron exactamente el mismo estímulo. Psicofísicamente les dieron el mismo estímulo. Y a estos que les dijeron que era muy desagradable, se le activó mucho el cíngulo anterior. Y a los que les dijeron que poco desagradable, se les activó poco el cíngulo anterior. Y esto se pudo entonces graficar, muy desagradable, poco desagradable. Fue la primera vez que algo subjetivo como el desagrado pudo medirse en el cerebro. O sea, tenemos en el cerebro al menos un núcleo que nos dice qué tan agradable o qué tan desagradable son las cosas que nos están pasando. La próxima. Lo mismo, este es un engaño además, se fueron todavía más, fíjate. 5 grados se activa el cíngulo anterior porque es una temperatura nociva, 47 grados también se activa más el cíngulo anterior, 20 grados que es una temperatura normal no se activa, 40 grados que es una temperatura normal tampoco se activa, pero si yo hago un engaño psicofísico y le pongo a un grill, una parrillita, uno de los hileritas en 20 y la que sigue en 40, engaño al cerebro. Y entonces lo siente como desagradable. A pesar de que las dos temperaturas no son extremas, también se enciende el cíngulo anterior. Entonces estos fueron datos muy importantes. La próxima. Los animales también lo replican. La próxima, la próxima, la próxima. Y con esto vamos a acabar. La hipótesis es que justamente esta disautonomía, que es compleja, tiene desregulada una serie de lugares a donde puedo inhibir el dolor o a donde puedo incrementar el dolor. Y estas vías están muy relacionadas con unos neurotransmisores excitadores, que son los que generan el dolor a nivel central, son aminoácidos excitadores que vienen del tálamo y que van al cíngulo,
y otro que es un neurotransmisor inhibitorio, que se llama dopamina, que viene del centro encéfalo del área tegmental ventral, de manera directa también a este mismo sitio. Y es este desbalance que sucede ahí enfrente lo que hace que el dolor se perpetúe y que ya no esté relacionado al daño. La próxima. Bueno, les decía que esto genera síndromes raros. Estos son un síndrome de ausencia congénita de dolor. La próxima. Un paciente que vimos aquí en el instituto y que lo diagnosticamos. La próxima. Bueno, como pueden ver, la anterior. No tiene labios y no tiene la punta de la lengua. Se automutilan estos síndromes. Los síndromes, ¿por qué? Porque no sienten dolor. Pero nos pasa a todos. ¿Qué hemos hecho cuando vamos al dentista y nos ponen anestesia? Vamos corriendo al espejo porque creemos que el cachete lo tenemos de este tamaño. Y nos damos cuenta que no. ¿Y qué hacemos? Nos empezamos a mordisquear para empezar a sentir y al rato, y el médico nos dijo, por favor, no mastiques y da porque te vas a morder la lengua y te vas a morder los... Cambia nuestra percepción. Como ya no está la aferencia que llega al cerebro, lo que está al lado ocupa su lugar allí en el mapa del homúnculo y entonces crece. Esta es una alteración de la conciencia corporal. Pues estos tienen una alteración en la conciencia corporal. En particular con esto acabamos, la próxima. Lo estudiamos muy bien, se comen la punta de los dedos. La próxima. La próxima. Les dije que había unos que no estaban alambrados. Bueno, le hicimos una biopsia de nervio. El dolor viene por estas fibras muy delgaditas. En particular, esta microscopía electrónica se hizo aquí en el instituto. Este es un testigo, otro individuo de la misma edad, y sí tiene alambre. O sea, sí tiene los nervios que conducen el dolor. La próxima. Aquí están, son las fibras llamadas oligomielínicas. Aquí están. La próxima. Esta es una biopsia de piel. Aquí están las glándulas sudoríparas. Y entre estas glándulas sudoríparas van estos nervios. O sea, sí tiene el receptor. La próxima. Entonces dijimos, lo que debe ser es que debe estar desconectado en algún lugar. Nosotros teníamos ya una hipótesis de que estaba desconectado el cíngulo anterior. Y a la hora de estimularlo con imágenes cerebrales, el control se enciende el cíngulo anterior y a nuestro paciente no tan solo no se activa, sino se desactiva en verde. Entonces, llega el estímulo hasta el tálamo, los dos pacientes llegan al tálamo, pero del tálamo al cíngulo ya no llegó. Entonces tenemos una desconexión y en el cíngulo, ¿qué dijimos que pasaba? Nos dábamos cuenta del desagrado, ¿no? Entonces está desconectado ahí, por eso no tiene desagrado. Paramos aquí. 30 segundos, a ver. Bueno, Danzinger hizo el estudio que a mí me hubiera gustado hacer y no pude, pero él lo hizo con estos pacientes. Les presentó 2 imágenes y los metió al resonador. 2 imágenes fuertes. La imagen A es una tijera de jardinero que está cortando un dedo. Te puedes imaginar que, ¿verdad? Horrible. Y este personaje, si aquí no hay alguien que tenga síndrome de ausencia congénita de dolor, yo le puedo preguntar qué le está pasando y todo el mundo me va a responder. Me duele. ¿Por qué? Porque en nosotros tenemos una cosa que se llama empatía y porque sabemos que si estamos
frunciendo el ceño, estamos elevando los caninos, no hay de otra, me duele. Pues los pacientes que son con ausencia congénita de dolor, ellos sí saben que esto es daño, sí se les activa el cíngulo anterior. Pero cuando ven dolor en otro, como ellos nunca lo han sentido, no hay activación del cíngulo. Entonces, la empatía está en función de lo que hemos vivido. La empatía está en función de lo que hemos sentido. Ese es parte del problema que tiene el dolor de la enfermedad. Trae aquí a todos. Estamos acostumbrados a que el dolor esté ligado a un daño físico ostensible. ¿Le duele el brazo? Sí, ¿por qué? Pues porque lo trae roto, o porque trae un golpe muy fuerte, o porque ostensiblemente yo puedo saber que te duele, tienes una artrosis, tienes inflamación. Pero acá el problema es que estamos enteros. Yo llego y digo, me duele, y entonces generalmente el médico dice, pues, ¿por qué le duele? Pues porque me duele, doctor, no hay una causa. Además, porque hoy me levanté y me duele, pero ayer también me levanté y también me dolía ayer, y no se me quita, y tiene en el día una historia el dolor. Y entonces se empieza a perder la relación aparente de daño con la alarma. Y entonces aquí lo que tenemos que hacer, los que nos dedicamos un poco a esto, imbuir a los médicos que los ven, es que tenga que haber empatía y que sí se estudie ese dolor que tiene la fibromialgia. Que por supuesto es real y que por supuesto hay que estudiarlo. Y hay que medicarlo en función, porque además la variable es muy grande. Si a mí se me rompe un brazo, yo lo inmovilizo y prácticamente se me quita el dolor. No tengo que dar analgésicos. Doy un antiinflamatorio y ya. Si arreglé bien el brazo, lo inmovilicé bien, saliendo del consultorio ese paciente no tiene dolor. Y está un brazo roto. Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Hay daño? Mucho. Acá es al revés. No he roto nada. Ostensiblemente. Están, no quiero usar la palabra rotas, pero están mal funcionando estas conexiones de acá arriba. Con esto acabamos. Muchas gracias.